Específicamente, el doctor se va a referir a los problemas actuales del control de constitucionalidad de las normas y su análisis jurisprudencial. Doctor, cuando quiera. Te decía que no soy constitucionalista, sí quisiera serlo, pero más o menos trabajamos en los materiales parecidos, digamos. Entonces, estas reflexiones son producto del trabajo en los expedientes, básicamente, no de una teorización. Son producto de la experiencia jurídica. Me voy a tratar de referir a lo que yo creo que es el desmantelamiento de un mito que creo que prevalece todavía hoy, que es el que sostiene que el control de constitucionalidad, el principio en materia de control de constitucionalidad entre nosotros, es el de la revisión judicial oficiosa. Y sobre todo cuando se sostiene que esto es un deber inexorable de la judicatura del cual no puede prescindir. Para hacerlo me voy a referir básicamente a la evolución o al ciclo jurisprudencial posterior al precedente que la mayoría de los autores considera que ha terminado la cuestión, que es el precedente de Rodríguez Pereira, noviembre de 2012. Con Rodríguez Pereira, dedicarse a debatir esta cuestión parecería algo similar a la arqueología, hacer arqueología jurídica, porque está totalmente superada, es una discusión que no tendría sentido. Yo creo que tiene mucho sentido, y creo que no solo tiene sentido para mí, sino para la propia Corte, que, diciéndolo de una manera indirecta quizás, ha empezado a revisar las posiciones que se le sostuvo en ese fallo. Para poder explicar un poco el objetivo de la charla, voy a dividirla en 3 o 4 partes. La primera, una breve explicación del modelo clásico del denominado control de constitucionalidad de las leyes. Se llama un modelo clásico lo que se aplicaba sustancialmente hasta la reforma del 94 de la Constitución. Luego, alguna mínima referencia a los antecedentes de Rodríguez Pereira, luego el caso de Rodríguez Pereira y lo que vino después, que este va a ser el tramo más extenso de la intervención. Por supuesto que esto es una conversación, en cualquier momento pueden interrumpirme y opinar y decir lo que crean conveniente. Una primera aclaración terminológica: uso la expresión control de constitucionalidad porque todos nos entendemos, pero yo creo que no es la más adecuada, porque la función de los jueces es resolver casos, eventualmente casos constitucionales, resolver, dirimir disputas, controversias, posiciones, colisiones afectivas, derechos, intereses, etc. Y como epifenómeno de esa actividad ejercen el escrutinio de las normas. Pero no es la función de los tribunales, ni tampoco la de la Corte, controlar los actos del otro poder. Evidentemente, como epifenómeno, como segunda horneada, como destilación secundaria del proceso de resolución de un conflicto, es claro que revisan una norma y se pronuncian acerca de su validez o invalidez. Pero nuestro sistema constitucional, en principio, ordena que los jueces resuelvan los casos. Como correlato de ello, pueden ejercer implícitamente o indirectamente control de legalidad o de constitucionalidad. Los contenciosos de legalidad, cualquier juez en principio, los de constitucionalidad. El sistema de control es más bien predicable de aquellos modelos que tienen a órganos encargados de la depuración jurídica, que resuelven los conflictos indirectamente o previamente, sobre todo en abstracto. Por ejemplo, el modelo por antonomasia de eso era el Consejo Constitucional francés antes de la reforma constitucional del 2009, o la Corte Constitucional italiana, o incluso en algunos procesos la Corte portuguesa o la Corte del Tribunal Constitucional español. Esos son órganos estrictamente de control de constitucionalidad.
Pero bueno, esto es una aclaración terminológica que simplemente lo menciono. ¿Cómo era el modelo clásico? En primer lugar, el control de constitucionalidad, la revisión, el escrutinio de la constitucionalidad de las leyes era una materia encomendada privativamente a los jueces, así como el control del contencioso administrativo era una función inherente a la jurisdicción. Esto significaba básicamente que los órganos de las administraciones públicas, básicamente ellos, no podían ejercer funciones de control de constitucionalidad. Por supuesto que no podían ejercer respecto de las leyes, pero sí, claro está, en relación con los actos normativos que ellos mismos o sus órganos dispusieran. Es decir, en el ejercicio de la revisión de la validez de sus propios reglamentos, el Poder Ejecutivo puede descalificar uno de ellos o todos por inconstitucionales. Y también, en algunos tramos de su interacción con los demás poderes, el Poder Ejecutivo puede descalificar una ley por inconstitucional, por ejemplo, al tiempo de efectuar el veto o la observación de un precepto sancionado o al proponer la reforma o la derogación de una norma. Esto está claro que puede hacer fundar en estas determinaciones en razones constitucionales, en la inconstitucionalidad de una norma. Pero obviamente no puede, en principio, inaplicar, mejor dicho, desaplicar una ley por causa de su inconstitucionalidad. Esta idea tuvo matizaciones, esta idea del modelo clásico tuvo sus matizaciones, sobre todo en la década del 60, cuando Miguel Marienhoff, el administrativista mendocino, ocupó la función de Procurador del Tesoro de la Nación. Y así, en unos dictámenes, sostuvo el criterio de que frente a una ley constitucional manifiestamente inconstitucional, el Poder Ejecutivo podía abstenerse de aplicarla. Y esto formó parte de algunos dictámenes de la Procuración. Y después, tiempo después, se modificaron algunas normas referidas a algunos tribunales administrativos, como el Tribunal Fiscal, que establecían que cuando se trataba de la aplicación de una norma que había sido declarada inconstitucional por la Corte, podía el Tribunal Fiscal abstenerse de aplicarla. Lo mismo rige hoy día también en el Código Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Pero dejando de lado estos supuestos, la regla era que ese control es una función inherente a la jurisdicción. No solo es inherente a la jurisdicción, sino que a diferencia del modelo referencial básico del contencioso, en el control de constitucionalidad, esa potestad, la potestad de ejercer el escrutinio constitucional, recae sobre todos los jueces. Es el modelo de raíz norteamericana de control difuso el que nos caracteriza a nosotros. Ahora bien, el control de constitucionalidad normalmente se ha ejercido en un molde, en un cauce procesal, que es el que ha definido, esa matriz ha definido buena parte de los lineamientos contemporáneos incluso. El molde es el recurso extraordinario federal. Un recurso limitado, nutrido de importantes cargas técnicas, no es un recurso ordinario. Algunas de esas cargas técnicas tienen que ver con los principios que vamos a mencionar hoy. Y en cualquier caso, la Corte fue el órgano principal, el protagonista central del sistema de control de constitucionalidad, y su voz se hizo escuchar normalmente a través de la decisión de casos cuando tuvo que intervenir en ellos al conocer sobre recursos extraordinarios federales. Esto es un aspecto muy importante para tener en cuenta, porque de ese fondo común, de esa matriz, surge este producto, al menos en buena parte de sus aspectos. Entre otras cargas generales que el recurrente tenía que cumplir, el impugnante de la validez constitucional de una norma tenía que cumplir, en el modelo clásico estaba la de sortear la presunción de validez de constitucionalidad de los actos y de las normas. Esa presunción tiene distintos fundamentos, pero a mi modo de ver hay uno que es importante y que no suele ser señalado.
y es el fundamento de la evidencia empírica. La realidad demuestra que si uno sumara toda la cantidad de normas y actos sancionados en un año calendario por todos los entes estatales, uno caería en la cuenta que seguramente más del 90% con creces son todos legítimos y constitucionales. Estoy hablando de los actos más insignificantes hasta los más trascendentes. Porque hay una lógica de acomodamiento de la creación dentro de la subsunción que hace que en principio todos los actos sean legítimos o constitucionales. Es decir, que si estadísticamente esto es así, el principio es que la producción jurídica arroja como resultado normalmente actos válidos, y esa es la razón que justifica la presunción de validez, una razón estadística. Las leyes de los grandes números, más que las leyes de la lógica jurídica, determinan esto. El juego de la presunción de validez activa la carga de refutar de una manera suficiente la constitucionalidad de la norma de la que se agravia una parte. Es decir, la presunción de validez desafía al litigante que quiere apartarse de la solución normativa que establece la ley aplicable. Y lo debe hacer con buenas razones, con argumentos sólidamente fundados. Para respetar la lógica del principio de división de poderes en este modelo clásico, no solo se exige que la activación del mecanismo del escrutinio constitucional sea incitado, sea rogado, sea requerido por el afectado, sino también que su resultado no trascienda del ámbito aplicativo del conflicto, sea reducido al efecto interpartes, pensándose en aquel momento, en el modelo clásico en su gestación, en un tipo de proceso que no daba cuenta de la litigación colectiva, no había litigación colectiva. Entonces, naturalmente, por utilizar una palabra equívoca, naturalmente no había riesgo de expansión de la decisión. En todo caso, la expansión de la decisión, el mecanismo que en la práctica asimilaba una decisión descalificatoria a una suerte de cuasi abrogación, podría provenir de la autoridad institucional del presidente de la Corte al decidir la invalidez constitucional, a través de la generalización del acatamiento de su doctrina judicial, pero no del alcance específico de la sentencia que acoge un planteo constitucional. Al mismo tiempo, recuerdan ustedes, hasta avanzada la última parte del siglo pasado, básicamente hasta los casos de provincia de Santiago del Estero, Constantino Lorenzo, no era admisible la acción directa de inconstitucionalidad. Así que la inconstitucionalidad era un elemento que se incorporaba en un proceso en el que se discutían otras cosas, por decirlo de alguna manera. Las pretensiones jurídico-materiales, jurídico-sustantivas eran onas, y como argumento complementario del derecho invocado, enarbolado por la parte de la defensa de la demandada, afloraba el problema constitucional, la cuestión constitucional. Como dice ese gran jurista venezolano, Alan Randolph Ruger Carías, incidentur tantum, es decir, como alegación o defensa incidental, no como pretensión principal, no como la pretensión impugnativa de acto del contencioso, que no estaba admitida y que recién se admitió estirando el lenguaje a través de la acción meramente declarativa del artículo 322 para hacer de ella una especie no prevista al tiempo del dictado de esta norma. Pero lo cierto es que hizo escuela el mecanismo de la acción directa, que no formaba parte del modelo clásico, no existía, eran inadmisibles las acciones directas de inconstitucionalidad en el orden nacional. Por supuesto que pasó lo que pasó con la reforma constitucional, se incorpora el artículo 43 de la Constitución, se abre espacio a la litigación colectiva, se menciona la posibilidad de que el juez declare la inconstitucionalidad de las normas que rigieron la decisión cuestionada en el amparo. Piensen ustedes que más allá del reclamo del artículo 100 al 116 de la Constitución Nacional,
en ella no había ninguna norma que dispusiera o atribuyera a la Corte la potestad de ejercer el control de constitucionalidad. No había, como tampoco la había en 1803 cuando Marshall reescribió la sentencia de Marbury y Madison, ¿cierto? No existía. Simplemente se decía en aquel caso Marbury y Madison, y en nuestro Marbury y Madison, que fue de Soho, en ambos, fíjense ustedes, el control constitucional alumbra no para tutelar derechos, sino para resguardar competencias de las Cortes. En ambos casos lo que se dijo es la norma que estira, alonga, desvirtúa la competencia, la jurisdicción establecida en la Constitución de las Cortes es inconstitucional. No fueron mecanismos inicialmente pensados para resguardar derechos algunos, sino al mismo tiempo que se recortaba la competencia explícita que se quería adicionar a las Cortes, el Mandamus en 1789 que descalificó Marshall y la ley que establecía una prolongación del habeas en Soho, al mismo tiempo que se acortaba la competencia, se filtraba la máxima atribución posible, que es la de expresar con capacidad de ser trofeísta la última palabra en materia de disputas constitucionales. Subliminalmente o no tanto, entró el nuevo sistema que termina de construir la ingeniería del poder y la distribución del poder en Estados Unidos y en Argentina. Pero consolidado este modelo clásico, inmediatamente después, digamos en la década del 40, precisamente en el año 1941, la Corte especifica esto en relación con el origen de la activación del escrutinio constitucional. Y en el precedente Ganadería de los Lagos, la Corte dice que la declaración de invalidez de un acto, digo acto porque se trataba de un decreto de adjudicación de una tierra pública, esta doctrina Ganadería de los Lagos, que luego se aplica a las normas, no nace ponderando una norma, un acto regulatorio, sino un acto ejecutivo. Dice que la invalidez o la inconstitucionalidad, para el caso las clasificó de la misma manera, debe ser requerida por el interesado, por el afectado, porque de no hacerlo así, de actuar de oficio el juez, violaría el principio de poderes, la división de poderes, porque es inherente al ejercicio de la jurisdicción el decidir causas, controversias, asuntos contenciosos, como dice la ley 27, y además porque la contraparte no se ha podido defender de la contraparte afectada por la eventual declaración oficiosa no se ha podido defender del planteo constitucional, lo sorprendería y entonces se violaría también la garantía de inviolabilidad de defensa del juicio. Y por último, en Ganadería de los Lagos incorporó como tercer elemento de la regla prohibitiva del control oficioso la consideración de que las normas se presumen constitucionales y que consecuentemente para desbaratar esa presunción tenía que mediar una petición suficientemente fundada por parte del afectado. Esta doctrina fue mantenida con algunas modulaciones específicamente referidas a la oportunidad del planteo constitucional. En una primera etapa, quizás con un formalismo extremo, se requería sistemáticamente e inexcusablemente que la petición de constitucionalidad se formulase en la primera oportunidad posible, útil para hacerlo. Luego, la cuestión de la oportunidad fue flexibilizándose y llegó a admitirse una gran flexibilidad en los últimos años, antes de que se cambiara esta regla pretoriana primitiva. Más allá de esto, se puede decir que la línea jurisprudencial siguió básicamente rigiendo el quehacer de la jurisprudencia de la Corte, con algunas modulaciones complementarias. La primera se refería a la situación de normas que afectaban, alteraban la jurisdicción constitucional de la Corte. En el caso del Partido Provincial Santiagueño de 1957 se descalificó una norma
que establecía una competencia añadida como ensojó a la Corte, y se dijo que esta deformación legislativa podía ser remediada de oficio. La segunda cuestión tuvo que ver con una doctrina mucho más sutil, que todavía hoy está vigente en el tribunal y que más o menos expresa lo siguiente: tratándose de la interpretación del alcance de normas federales, la Corte no se encuentra vinculada ni obligada a acatar los términos de las postulaciones de las partes, ni se encuentra forzada a tomar en consideración las argumentaciones de la sentencia del Tribunal Superior de la causa cuya decisión se recurre por vía extraordinaria, pues le incumbe al alto tribunal, a la Corte, expedirse sobre el punto debatido, como dice el artículo 16 de la ley 48, y en ese sentido tiene amplitud cognoscitiva y de intervención. Es decir, pese a que el recurso federal es un recurso extraordinario, pese a que existen las cargas técnicas que existen, el de la suficiencia impugnativa es la carga técnica más relevante. Sin embargo, cuando se trata de la interpretación de normas federales, se autohabilita a la Corte a disponer, a decidir, a pronunciarse sobre capítulos no suficientemente planteados que no formaron parte del debate necesariamente cuando se trata de la interpretación de normas federales, no de normas locales. Esto, que es un avance importante de la consideración, podríamos decir, cuasi oficiosa, fue constantemente repetido y rige hasta nuestros días sin mayores dificultades, y la Corte, yo diría que lo aplica a discreción, con criterio a discreción. Pero llegamos a 1984 y alumbra una disidencia sonora de Fait y Velucio en el caso del Juzgado de Instrucción Militar número 50 de Rosario, en un conflicto de competencias entre la jurisdicción militar y la justicia civil, en un caso vinculado a las secuelas de la represión ilegal del proceso militar. En ese precedente, la minoría se expidió en contra de la validez constitucional de la norma atributiva de la competencia de la jurisdicción militar. Y para hacerlo, trató de afrontar los pilares conceptuales que la Corte había sostenido en el caso de Ganadería de los Lagos. Y así Fait y Velucio sostuvieron en primer término que era factible el ejercicio oficioso del escrutinio constitucional porque la materia, el control de constitucionalidad, los casos constitucionales dan cuenta de cuestiones de derecho. Y en materia de derecho, sostenían, rige el principio, mejor dicho, digamos nosotros, de los cargos, el adagio, iura non et curia, que con un llamativo optimismo se sostiene que el juez conoce el derecho. En segundo lugar, sostuvo la minoría que no se violaba el principio de división de poderes cuando el juez ejercía el control de constitucionalidad de oficio por propia iniciativa, porque si el juez, ante el pedido de una parte, puede no aplicar una ley contraria a la Constitución y esa atribución en sí no le es negada, sino le es negada cuando se la pretende ejercer de oficio, creen Fait y Velucio en este caso que carecería de consistencia sostener que cuando no se le requiere la atribución desaparece. La atribución existe o no existe y poco interesa quién la activa. Y segundo, en tercer lugar, sostuvieron que la presunción de legitimidad de los actos no estaba afectada en los casos de control oficioso, porque esta presunción es relativa y siempre cede cuando hay una argumentación, una oposición en contrario que derrote la presunción. Estas ideas permearon fuertemente en algunas
posiciones en algunos votos particulares de Bogiano en ese periodo posterior, y luego fueron recogidas en el caso Mille Pereira, del año 2000, que a mi manera de ver no configura un cambio de doctrina porque es al menos discutible la configuración de mayoría de fundamentos dado el tenor de los votos de Bosselt y de López, aunque López luego trató de aclarar el voto con un mecanismo bastante inusual, que es un artículo que publicó en la revista La Ley, tratando de decir qué es lo que quiso decir. Pero seguramente vale más lo que escribió en la sentencia que en el artículo de doctrina. Y luego hay un caso sí que es más relevante, que es el caso Banco Comercial de Finanzas del año 2004, en el que se trataba del enjuiciamiento del decreto que había aprobado el superprivilegio del Banco Central en los concursos, pero en rigor, en ese caso, en el que se adapta enteramente la minoría que les mencioné como obiter, en ese caso, en rigor, se hace aplicación del precedente Banco Sidesa sobre el mismo tema, en el que la Corte había descalificado la norma, de modo tal que la decisión recurrida por recurso federal proveniente en ese entonces la Corte de la provincia había desoído un precedente de la Corte Federal, y acá, más que el ejercicio oficioso, lo que está en juego es la autoridad institucional de los precedentes del alto tribunal. Llegamos a 2012, fallo Rodríguez Pereira. No puede desvincularse de este caso el contexto de cierta crispación que existía entre los poderes públicos en aquel entonces, que tuvo dos manifestaciones de la Corte muy potentes, una altamente pedagógica, como la doctrina que sentó el carácter y el contenido de la sentencia que dispuso en el caso Rison, cuando se trataba de la reforma del régimen del Consejo de la Magistratura del Orden Nacional, y otro menos enjundioso en su argumentación, pero muy importante, como es el caso de Rodríguez Pereira. Es un fallo de noviembre de 2012 en el que se discutía el resarcimiento que reclamaba un conscripto de las Fuerzas Armadas, un personal del servicio militar obligatorio por aquel entonces vigente, que había tenido un accidente que le había afectado en un 30% de la capacidad laborativa. El régimen de resarcimiento era un régimen sectorial, una normativa especial, la ley 19.101, que tarifaba y limitaba la extensión del resarcimiento. Lo que estaba en juego entonces era el alcance del resarcimiento, el carácter o no integral de la reparación de los daños. En primera instancia y en Cámara, la Cámara Federal de La Plata confirma la sentencia en primera instancia, acogen la pretensión y otorgan una reparación plena, desvinculándose en algún modo de la tarifación o de los presupuestos que establecía la legislación sectorial, sobre la base de la argumentación que por analogía hacen en la doctrina del presidente Aquino de la Corte. Recurre el Estado Federal, ingresa a Talcahuano al cuarto piso con una condena patrimonial, y se da con una condena patrimonial y una declaración de inconstitucionalidad. Esto le hizo decir a Alberto Garay que hubo una especie de reformatio imperio. Yo no creo que haya habido en sentido estricto una reformatio, pero un pariente más o menos lejano, más o menos cercano, está graficado en esa idea del egreso de la puerta del cuarto piso de tribunales. La Corte entonces declaró la inconstitucionalidad de la norma para poder decidir como decidió. Esta es una operación que en la lógica de su doctrina en materia de arbitrariedad de las sentencias es irrefutable, porque una causal de arbitrariedad de las sentencias consiste en no aplicar una norma sin declararla inconstitucional, no aplicar una norma tingente al caso sin declararla inconstitucional. Sin embargo, en muchos casos la Corte hace esto.
La explicación de buena parte de lo que voy a decir es el cierre del sistema. El sistema tiene que cerrar con una palabra final y hay que presumir que la Corte siempre acierta. Esa es la cláusula de cierre del sistema, es el equivalente a la norma de habilitación que señala. Sin ese presupuesto no podemos funcionar. Entonces, asumamos todos en esta charla que siempre la Corte tiene la razón. Este es el presupuesto de mi conversación. Pero lo cierto es que en este caso se vio obligado a pronunciarse sobre la validez constitucional para poder discernir una indemnización plena, porque la norma aplicable, la norma tingente acaso, restringía la indemnización. ¿Qué dijo la Corte para fundar esa decisión que dice ella misma que la dispone de oficio? ¿Qué de nuevo hay en la argumentación de la Corte? Veamos primero lo que no es tan nuevo en la argumentación. La Corte fundó la descalificación de la norma primero en los antecedentes históricos, citando dos precedentes: Sojo y Municipalidad, el Hortondo como Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires. Sojo, ya vimos, es un caso diferente, es el caso del resguardo de las propias competencias de la Corte. Veamos el de Municipalidad con el Hortondo. Era el famoso supuesto de la norma expropiatoria que había ordenado justamente esta medida de gravamen para poder ampliar la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo. Y con una muy buena idea anticipatoria de lo que después fue el reparto de plusvalías en el urbanismo, la ley expropiatoria no solo se limitó a abarcar en la ablación de la propiedad la superficie estrictamente necesaria para la traza de la arteria, sino que abarcó los fondos, digamos, que iban a ser nuevos frentes de la avenida ampliada, justamente para que la plusvalía que le generase, si no había contribución de mejoras, que le generase la obra a los propietarios no fuese capturada por ellos sino por el Estado, lo cual era de toda lógica urbana, una lógica premonitoria, porque es típico de las maniobras actuales del urbanismo. Algunos propietarios sostuvieron que la ley incurría en una demasía, justamente porque abarcaba espacios que no requerían la utilidad pública, que eran de conveniencia pública quizás, pero no de estricta utilidad en términos de necesidad para poder realizar la obra. Y cuestionaron la ley, de modo tal que ese antecedente no aplica en materia de control oficioso, aplica en materia de control de constitucionalidad en general. Pero lo que sí aplica es la incorporación de un argumento complementario que, de la mano de la cita del presidente Maceo, la Corte incorpora, que es más o menos la siguiente operación interpretativa. Dado que a partir de varios precedentes, entre otros Maceo, Videla y otros más, la Corte sostiene la vigencia plena de nuestro sistema jurídico denominado control de convencionalidad de las normas, y toda vez que, a partir de Almonacid Arellano de 2006 y su saga, la Corte Interamericana establece en su doctrina que el control de convencionalidad es procedente ex oficio, entonces no se advierte por qué razón no podría o no debería ejercerse el control de constitucionalidad primo hermano, gemelo casi, de oficio también. No habría razón suficiente, razón plausible para tener un estándar diferenciado en esta materia. Sobre la base de ese argumento, la Corte concluye que el control de constitución de oficio es, y yo diría, ¿es qué? Y allí tenemos varias respuestas en el mismo fallo, yo diría una por cada consumidor, digamos. En los considerandos octavo, noveno y duodécimo se dice que es una obligación o un deber de los jueces. En el considerando noveno y décimo se dice que es una atribución.
En el considerando 13º y 15º se dice que es una potestad. Y en dos considerandos, el 9º y el 7º, se dice que es una facultad. Es decir, es más o menos algo importante, de una facultad a una obligación, una amplia gama de atribuciones susceptibles de calificación variada. Ni bien está a punto de terminar el fallo con esta rotundidad, tenemos control, por fin, dirían algunos, tenemos control oficioso, hemos desmontado la regla prohibitiva de 2 lados, nos hemos equiparado a la lógica de principios que sostiene el sistema interamericano de derechos humanos a través de la jurisprudencia de la Corte Interamericana, alumbrada por los primeros votos particulares de García Ramírez, que dijo alguna vez, tiempo antes, así por el 2001-2002, habría una suerte de control de convencionalidad en todo esto, frase que hizo escuela también. Una vez que tenemos todos estos elementos alineados, con toda la potencia que significan, el considerando 13º de ese mismo fallo empieza a sofrenar la energía que estos elementos tenían. ¿Por qué? Porque en ese considerando se aclara, en primer lugar, que el test de constitucionalidad en todo caso sigue siendo la última ratio, que ese último recurso, el del escrutinio constitucional desfavorable, supone la existencia de un litigio organizado y respetuoso de las reglas procesales que establecen las competencias, que deben ser observadas. Alude expresamente a la aplicabilidad de las normas que se refieren a la admisibilidad y fundamentación de las peticiones de las partes, y dice, a modo de evaluación en términos de test de proporcionalidad, cuanto mayor sea la claridad y el sustento fáctico y jurídico de las argumentaciones de las partes, entonces superiores serán las probabilidades de decidir la inconstitucionalidad de una norma, siempre que el gravamen no pudiera ser remediado de otra manera que no sea la declaración de inconstitucionalidad. Entonces, en el considerando 13º está ya mismo relativizando la cuota de oficiosidad permitida en el pronunciamiento y exaltando el valor de la admisibilidad y la fundamentación de las pretensiones y argumentaciones, no solo pretensiones, de las partes. Este fue la cúspide del desarrollo conceptual de control oficioso de la jurisprudencia de la Corte. Diría, hasta el considerando 12º se llegó a la cúspide. A partir de allí empezó una lenta pero progresiva desaceleración o descenso de las líneas más sobresalientes de esta doctrina. El andar de la jurisprudencia de la Corte fue matizado tempranamente. El primer caso en el que se plantea la cuestión es el caso Mansilla. Y si hacemos un análisis, yo no lo hice a las últimas semanas, 2 semanas, pero aproximadamente hasta fines del año pasado, yo diría que la Corte ha declarado en 2 oportunidades la inconstitucionalidad de las normas de oficio. Una es Rodríguez Pereira. Pregunta anticipatoria del final. ¿Puede sostenerse que es un principio, un supuesto en el que de centenares de los casos arroja como resultado 1 o 2? La Corte tuvo entonces, a partir de Rodríguez Pereira, varias oleadas que fueron modelando la institución. Y esto está mal, está bien, me parece que es perfecto, porque la casuística manda. El control nuestro se orienta a la solución de casos en los que la disputa de las cuestiones materiales por aquel origen que tienen las cuestiones constitucionales para nosotros es la base del asunto. Yo no voy a mencionar todos los casos, más o menos he relevado alrededor de 28 casos posteriores a Rodríguez Pereira.
pero sí podíamos agrupar algunos de ellos en grandes familias de precedentes. La primera es aquella en la que se desestimaron peticiones o planteos constitucionales porque ellos carecían de un desarrollo argumental sólido o suficiente. La segunda familia de casos es la que ha inadmitido peticiones o planteos de los pretensos afectados por una norma constitucional aplicable cuando esos planteos fueron introducidos tardíamente. La tercera familia es aquella centrada en la prevalencia de los principios de congruencia que prohíbe los pronunciamientos extra ultra petita. La cuarta, esta última combinada con la prevalencia del principio de cosa juzgada. Y la última, la que se ha fundado, la inadmisión de peticiones en la incorrección del argumento jurídico blandido por el impugnante. Dejemos de lado tres casos, los tres que mencioné en la charla anterior: Pedraza, Bertuzzi y Uriarte, porque estos fallos se han montado en el precedente que les dije, don Ramón San Sebastián, del año 29, que no tenía nada que ver con el control de constitucionalidad y fueron casos, medidas casi, digamos, en formato, digamos, de caso judicial, de contenido casi de superintendencia. Prácticamente son decisiones expedidas por el Poder Judicial, por la Corte como cabeza del Poder Judicial, más que por la Corte como Tribunal Constitucional. La propia sentencia de Pedraza llega a sostener que la inconstitucionalidad sobrevenida que decreta de la ley que establecía la competencia de la Cámara de Seguridad Social que mencioné es inconveniente. Es decir, utiliza categorías totalmente ajenas al test de juridicidad constitucional. Pasamos a la descripción de los casos que componen estos 4 o 5 grupos. El primero es el referido entonces a la improcedencia de un planteo constitucional por carecer de un desarrollo argumentativo sólido o suficiente. En el caso de Compañía Mega de julio de 2019, la Corte desestimó un agravio constitucional de un contribuyente que cuestionaba la validez de una resolución, la resolución 314 de 2004 del Ministerio de Economía, que fijaba la tasa de interés en materia de repetición de impuestos, sosteniendo, entre otras cosas, que era muy diferente y muy inferior a la que se aplicaba tratándose de las acreencias que el Estado, el fisco, reclamaba como acreedor tributario. La Corte por mayoría rechazó el planteo constitucional y sostuvo que el rechazo se basaba en que este contribuyente no había introducido un planteo constitucional adecuadamente fundado contra la resolución 314. Otro caso es el caso C, que es un fallo de abril de 2020, que es Caldeiro, en rigor. En este caso, de lo que se trataba era del examen de test de la validez constitucional del régimen ordinario de ejecución de sentencias condenatorias al pago de suma de dinero contra el Estado Nacional. El régimen ordinario, un nuevo mecanismo de consolidación, que está previsto en la Ley 23.982 y en la Ley Complementaria del Presupuesto de la Norma Nacional, la Ley 11.672, que hace un diferimiento a 1 o 2 ejercicios presupuestarios para el pago de esas sentencias. Este régimen no contenía ni contiene las excepciones que tanto en algunos casos pretorialmente como legislativamente se establecieron para poder dispensar la consolidación de los pasivos del Estado y poder ejecutar una sentencia rápidamente. Por ejemplo, los casos de enfermedad grave del beneficiario de mayor edad. Entonces, la Corte se encontró frente al dilema de o bien declarar la inconstitucionalidad en su aplicación al caso por desproporción de esta disposición que
en principio para los casos normales, rutinarios, se consideraba válida, constitucional, en un adecuado balance que hacía la norma entre la normal programación de los gastos de estos pasivos contingentes del Estado y la satisfacción jurídica de la pretensión por vía del cumplimiento de la sentencia. Esto parecía bastante razonable y la propia Corte dice que en ese balance arrojaba un saldo de razonabilidad en la norma, o bien considerar que el caso no estaba previsto, y entonces acudir a la analogía para completar esta situación del actor. Me olvidé decirles el caso, me olvidé ni más ni menos que el meollo del caso. El actor era una persona gravemente enferma y discapacitada. Entonces urgía el cobro del crédito reconocido judicialmente. Entonces la Corte dice: o la norma es inconstitucional o es un caso administrativo no previsto. Se plantea esta cuestión y agrega: tengo presente que la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, no puedo hacerlo tan livianamente. Y advierte que el planteo constitucional no tenía sólidos argumentos. Entonces rechaza ese aspecto de la cuestión, no declara la inconstitucionalidad de la norma, pero le otorga la posibilidad de la ejecución de la sentencia al actor sobre la base de considerar aplicables analógicamente las normas de consolidación como caso administrativo no previsto. Rosenkrantz votó en disidencia, sosteniendo la inconstitucionalidad de la norma para poder sortear el óbice para la incobrabilidad del crédito. El segundo grupo de sentencias es el de la admisión de los planteos tardíos. Y aquí se filtra muy claramente aquella lógica matricial, el componente de que el sistema de conceptos que estructuraron el escrutinio constitucional nació del molde del recurso extraordinario federal. Y en este molde, una de las reglas es la oportuna introducción de la cuestión federal. Tiene que ver con esto, evidentemente, la idea de la inadmisión de las reflexiones tardías. Bueno, la Corte, no lo voy a decir con mucho detenimiento, la Corte, en una larga cadena de precedentes no muy distantes, sigue sosteniendo este criterio tratándose de planteos impugnativos de normas constitucionales. Lo hizo en el caso de Asociación Educadora Argentina Rudolf Steiner de 2005, en el caso Banca Nacional del Laboro de 2007, en el caso Aseguradora de Créditos y Garantías de 2016, en el expediente Televisión Federal Sociedad Anónima sostuvo esto en relación con una impugnación de regulaciones reglamentarias en materia aduanera, que es un precedente de noviembre de 2022. En el caso Bianchi de marzo de 23 ratificó esta doctrina, aunque por cierto hubo casos inversos. Hubo casos en los que se declaró la inconstitucionalidad de las normas, no obstante que los planteos que introdujeron la cuestión constitucional fueron tardíos. Por ejemplo, en el caso Codina de 2014 y en el caso B larga del año 2020. Es importante tener presente estos casos, porque en ambos se cita como fundamento de la decisión fallos 335, 22, 23 de Rodríguez Pereira. Es decir, para la Corte se decidió de oficio la inconstitucionalidad de las leyes en estos dos casos, pero en rigor en ambos hubo planteos de inconstitucionalidad, bien que tardíos. Para no inadmitirlos por la doctrina de la inadmisión de planteos tardíos, se los acogió por la doctrina de Rodríguez Pereira. Pero no se puede borrar del expediente la existencia del planteo. Los planteos existieron. Ahora,
concretamente la oportunidad procesal y la demanda, la votación de demanda? Depende. En eso, Puede la circunstancia puede haber cambiado. en eso Ahí también puede aparecer en la Cámara la decisión, depende. Eso tiene que ver con la oportunidad, con los casos de invalidez sorpresiva, etc. El otro grupo de casos es el que hizo prevalecer el principio de congruencia. Que fíjense ustedes, el principio de congruencia es el principal sacrificado con la declaración oficiosa. Sobre todo cuando creemos, si creemos, que el derecho no muestra departamentalizados, estrictamente separados, los aspectos jurídicos con los fácticos, vienen siempre mezclados, entremezclados, como los adjetivos y los materiales. Y sobre todo cuando no creemos que el canon del sujeto cognoscente del derecho sea necesariamente el juez, en el sentido de que tenga un señorío exclusivo que le permita decidir las cuestiones jurídicas en forma sorpresiva en el último minuto de la decisión de un recurso de queja. Los casos en los que se dio primacía al principio de congruencia son Mansilla, el primero que revierte la tesis de Rodríguez Pereira en la Corte, en este caso una indemnización por despido del artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en el que no estaba controvertido el tema del techo indemnizatorio, famoso problema discutido en materia laboral, sino la plataforma, la base a partir de la cual calcular el aspecto salarial, si se aplicaba el convenio colectivo de los agentes de propaganda médica o del agente de comercio. Se reclamaba por uno, el actor reclamaba por uno porque le incrementaba la indemnización, y la Cámara de oficio declara la inconstitucionalidad del techo. La patronal contra eso acciona. Y la Corte considera que hay que hacer lugar a recursos extraordinarios por violación del principio de congruencia. Aquí abrió las puertas a una doctrina que se consolidó en varios casos. Uno de ellos es Migantic, que es un fallo del año 2021, resuelto por nuestra propia Corte. Nuestra Corte incurrió en una demasía decisoria porque el caso era un exequatur que se había promovido para la ejecución de un laudo arbitral extranjero que había condenado a la provincia de Buenos Aires. En primera instancia se hace lugar, se apela ante la Cámara Contenciosa por las costas solamente. La Cámara anula el laudo porque considera que era materia contenciosa sustantiva. Va a la Corte por vía de recurso extraordinario la actora. Nuestra Corte descalifica la norma que sometió el asunto al laudo por falencias, por vicios que se detectaron en la ley, argumentando sobre la base del control oficioso y del iura nobis curia. Se interpone por Migantic el recurso extraordinario federal y la Corte revocó por violación del principio de congruencia y de cosa juzgada en la sentencia, y sostuvo que la invocación del iura nobis curia no remediaba la cuestión porque el alcance del conocimiento de la Cámara era lo que estaba en discusión. La Cámara tenía un conocimiento definido por los contenidos de los agravios planteados y no podía apartarse de él porque las cuestiones, entrar en esas cuestiones era avanzar sobre aspectos firmes, amparados por la garantía de las cosas juzgadas. Un caso que siguió también esta línea del año 2021 de octubre fue el caso RAC. Hasta ahora, en todos estos casos no hicimos una distinción que me parece relevante. No es lo mismo ejercer el escrutinio constitucional cuando se está ante bienes jurídicos disponibles que cuando se está ante bienes jurídicos no renunciables y disponibles. Cuando muchas veces en materia de bienes disponibles, la estrategia de la parte o los intereses mismos del actor suponen que no se tenga que declarar necesariamente la inconstitucionalidad de la norma. La disponibilidad de los bienes conlleva la disponibilidad de las formas procesales también y de las estrategias. Entonces, pareciera que
Algunos aspectos críticos sí pueden estar sujetos a un cierto escrutinio más oficioso, pero algunos aspectos que se les son indiferentes al sistema, porque son perfectamente renunciables, no deberíamos de ser un tutelaje tal que lleve a sobreponerse a la voluntad de las partes, presumiendo que éstas han cuestionado una norma que no lo han hecho. En este caso, Orlaco, es importante esta aclaración porque pareciera que el bien jurídico en el que está en discusión, como en otros más, por ejemplo el caso del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires en relación con el Consejo de la Magistratura y la constitucionalidad de la ley del orden nacional, no eran disponibles. ¿De qué se trataba el caso Orlaco? Era una discusión sobre la validez de un acto segregativo, de una exoneración o cesantía, no recuerdo bien, una medida sancionatoria expulsiva de agentes estatales de la Policía de Seguridad Aeronáutica. El régimen del procedimiento administrativo sancionador, que estaba arreglado por un decreto 1088 del año 2003 en esa materia, establece que la defensa de los sumariados solo puede ser llevada a cabo por letrados pertenecientes a la fuerza. No admitía ni admite la elección del abogado para que ejerza la defensa de los derechos de los sumariados. Contra la cesantía se promueve un contencioso impugnativo donde básicamente se cuestiona el acto expulsivo sobre la base de los vicios clásicos de exceso de punición, violación del principio de razonabilidad, algunos vicios formales, pero no se cuestiona suficientemente ni se hace un planteo serio sobre la constitucionalidad de esta norma del reglamento de procedimientos sancionadores que restringe tan severamente la garantía de la defensa y el debido proceso de los sumariados. El juez de primera instancia rechaza la pretensión impugnativa, apela los sumariados, los cesanteados. La Cámara Contencioso Federal Sala Quinta, ejerciendo de oficio el denominado por ella control de convencionalidad en este caso, que para el caso viene a hacer lo mismo que un control de constitucionalidad, descalifica oficiosamente la decisión sancionadora por considerar que el procedimiento estaba viciado porque los sumariados no habían podido tener derecho a una defensa amplia porque solo los defendían profesionales de la fuerza. La cuestión no parece ser perfectamente disponible, no está en juego una cuestión institucional, jurídica de primer orden. Sin embargo, la Corte, frente al recurso interpuesto por el Estado Nacional, descalificó la sentencia porque la Cámara se expidió sobre capítulos no introducidos a su conocimiento, que habían quedado firmes del resultado de la decisión de primera instancia, porque el apelante del recurso de apelación no había controvertido esta cuestión ni había planteado la cuestión de la invalidez del régimen de procedimiento sancionador. La misma posición la tuvo la Corte en un caso Manfredini del año 2022 y también la tuvo en un caso Mieres de 2023, similar en los mismos términos a los que me remito. Simplemente menciono un párrafo que utiliza la Corte en el caso Mieres. Aquí descalifica una sentencia que declaró inválido, legítimo, un acto en modo ultrapetita o extrapetita y sostuvo que la sentencia que desconoce o que acuerda derechos no debatidos en el proceso es incompatible con las garantías de los artículos 17 y 18 de la Constitución, señala y aclara, pues los jueces no pueden convertirse en intérpretes de la voluntad implícita de una de las partes sin alterar de tal modo el equilibrio procesal de los litigantes. A esto agregó que la solución provista por la sentencia de Cámara con fundamento en el principio de iura non curia no habilita apartarse de los términos de la relación procesal de lo que resulta de los planteos expuestos en la demanda y las defensas de la contestación. Los últimos casos más inquietantes probablemente de toda esta saga quizás sean aquellos en los que la Corte
se atuvo en un examen muy sutil al contenido de las argumentaciones jurídicas planteadas para sostener la inadmisión de cuestiones constitucionales llevadas por las partes. El primer caso es Whirlpool-Puntana, del año 2014, de noviembre de 2014. Es muy importante este caso porque se trataba de la discusión sobre la validez constitucional de una resolución 11 del 2002 del Ministerio de Economía de la Nación que establecía el régimen de tributos en el espacio del Mercosur. Y en un precedente dictado 3 meses antes, Camaronera Patagónica, la Corte había descalificado esta regulamentación del Ministerio de Economía por considerar que violaba la cláusula del ejercicio de facultades delegadas prevista en el artículo 76 de la Constitución. Repito, la Corte había declarado la inconstitucionalidad de la norma que se estaba impugnando en este caso, Whirlpool. Lo había hecho en Camaronera Patagónica 3 meses antes, obviamente con la misma integración. El actor de Whirlpool no cuestionaba este aspecto jurídico de la reglamentación, sino decía sustancialmente que la aplicación de ese régimen de aranceles violaba las normas del Tratado de Asunción, constitutivo de ese aspecto del régimen del espacio común del Mercosur. Y por esa razón, tanto en primera instancia como en Cámara fue rechazado el planteo de Whirlpool. Y en la Corte se sostuvo lo mismo. Se sostuvo lo mismo haciendo no un cotejo directo con Camaronera Patagónica, sino explicitando el sentido de la argumentación jurídica que desestimaba en ese caso. Si uno analiza el binomio de precedentes Moner-Sanz del año 2014 y Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires del año 2021, ambos referidos a la validez de la ley 26.080, reguladora del Consejo de la Magistratura en el orden nacional, se va a encontrar con que en ambos casos hubo impugnaciones a la validez constitucional de la ley. En Moner-Sanz se dijo la ley viola la regla del artículo 114 de la Constitución que prescribe que la integración del Consejo debe hacerse respetando el equilibrio entre los estamentos o sectores representados. En el caso Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires se sostuvo lo mismo. Se viola la cláusula del artículo 114 por medio de esta ley porque no respeta la regla del equilibrio. El matiz de la argumentación jurídica diferencial entre un caso y otro fue el siguiente. En Moner-Sanz se sostenía que el desequilibrio provenía del hecho de que la ley no asignaba idéntica representación a cada estamento, la misma cantidad de miembros por estamento. Esa disimilitud significaba desequilibrio. La Corte rechazó el planteo en Moner-Sanz. En Colegio de Abogados se sostuvo que la fuente del desequilibrio o el desequilibrio está cifrado en el hecho de que la adjudicación de miembros por estamento no evitaba que un sector prevaleciera sobre el otro o bloqueara las decisiones. Es decir, no se hablaba de que debían ser iguales, sino que debían tener un número que evitara estas prácticas de bloqueo o predominio. Como ustedes verán, la diferencia es bastante sutil. Sin embargo, el Colegio de Abogados se acogió a la pretensión y se lo hizo sosteniendo, en una cuestión de puro derecho, que el planteo de Moner-Sanz había sido desestimado por haberse introducido mediante argumentos genéricos, carentes de suficiencia impugnativa.
El análisis del conjunto de estos dos casos, Moner-Sanz y Colegio de Abogados, nos lleva a verificar que la discusión no versaba sobre temas disponibles, sobre temas patrimoniales, versaba sobre cuestiones institucionales de primer orden, en todo caso bienes jurídicos relativamente indisponibles. Su dilucidación no demandaba de ninguna investigación de hecho, ni de prueba relevante, era una cuestión de las pocas que hay puras de puro derecho. Y la cuestión había sido planteada de modo similar en un caso y en otro. Para diferenciar uno de otro hubo que hacer este esfuerzo de distinción tan sutil. Entonces, si analizáramos estos grupos de casos, no sería inoportuno preguntarnos si es necesario argumentar sólida y suficiente y fundadamente con un desarrollo activo, etc. la invalidez constitucional. ¿Procede como principio el control de oficio? ¿Se le exige esta carga a quien resulta innecesario que lo haga porque el juez debe pronunciarse de oficio? Si exigimos que el planteo sea oportuno y repelemos el tardío, ¿para qué lo vamos a hacer si sostenemos que es un deber del juez decidirlo de oficio? Si hacemos prevalecer la congruencia, ¿por qué sostenemos que la pauta general en la materia es el control oficioso? Dos últimas cuestiones. El modelo óptimo de escrutinio constitucional para la Corte Suprema de Justicia de la Nación está expresado en el sistema que se aplica a partir del dictado de la Acordada 30 de 2007, que es el modelo que se constituye mediante la intervención de un escenario de discusión jurídica amplificado que está provisto por las audiencias públicas. Los casos más importantes, la Corte decide programarlos y realizarlos previa celebración de audiencias públicas. El óptimo de la discusión jurídica es la audiencia pública, que obviamente por un problema de cantidad de asuntos no puede hacerlo en todos los casos. Tiene que ser una selección. La selección lo hace sobre base del camino crítico de la fiesta acordada, que resalta los casos de mayor interés institucional, público, etc. En ellos no solo hay audiencia pública, sino hay debate amplificado. Debate amplificado porque hay una fase no rutinaria de argumentación y también porque se incorporan sujetos relevantes a la conversación jurídica, por ejemplo los amigos curias, etc. En esas audiencias, desde Alavi hasta el caso Clarín, hasta Shell, etc., en todas ellas, Gilbert Castro, todas las audiencias públicas que hubo, no se produjo prueba, no se hizo una investigación de hecho, se sumaron argumentos jurídicos, alegaciones jurídicas. Entonces podríamos preguntarnos también, si esto es así y el elemento de maximización, el óptimo posible, está reflejado en este tipo de casos, donde hay un plus debate, una sobreargumentación, ¿se puede considerar que el principio del sistema es el del no debate, que supone la inexistencia de planteo previo para decidir la constitucionalidad? El último punto, el inefable brocardo de Iudia Novit Curia como fundamento de la cuestión de invalidez constitucional. Yo creo que, sinceramente, es un error sostener que funda el escrutinio constitucional. Primero, por una cuestión de procedencia. No se tiene un registro muy claro de cuál es el origen del brocardo, pero la mayor parte de la literatura que ha estudiado el tema los ubica cerca del medioevo, en Europa y en el medioevo. Todavía no había nombrado lo que es el proto antecedente de Marbury y Madison, que es el Bonham Case en Gran Bretaña,
no tiene ninguna vinculación ese origen con un sistema de control de constitucionalidad. Primera aproximación. Este brocardo sirve, evidentemente, se utiliza a diario para suplir falencias en las postulaciones de las partes, para calificar mejor las postulaciones de las partes. Obviamente inhiben al juez de recalificar en el sentido de alterar el sentido de las pretensiones, el objeto de las peticiones, de los reclamos o de las defensas. Y además es normal sostener que hay un angostamiento del margen de maniobra que provee el brocardo a medida que se avanza en las instancias de revisión. La calificación jurídica evidentemente es un fenómeno normal de la operación interpretativa que se da cuando se aplica el brocardo y se da cuando se declara la inconstitucionalidad. Esto está claro, pero a partir de ese plafón común luego las diferencias son, a mi modo de ver, apreciables. ¿Qué es lo que se dice en esta materia? ¿Qué es lo que se dijo por primera vez entre nosotros en Juzgado de Instrucción Militar número 50 de Rosario? Básicamente esto. El juez concentra un señorío sobre la calificación jurídica de los materiales, maneja la subsunción jurídica, los casos constitucionales encierran cuestiones estrictamente jurídicas, entonces, digamos, se deduce que la privativa atribución, libre atribución de definir el derecho, incluyendo la aplicación de la norma constitucional, se dice en desmedro de la norma legal, es inherente al núcleo duro de la jurisdicción, irrenunciable, intransmisible, y eso explica la fuente de esta tan potente atribución. Sin embargo, yo creo que hay diferencias claras entre el ejercicio que supone el iura y el ejercicio que supone la descalificación constitucional. Primero, en el plano institucional son dos cosas muy diferentes. El iura normalmente opera tanto en el campo material como en el procesal para aplicar la norma pertinente de ordenamientos jurídicos horizontales. Generalmente se opta por una figura dentro de básicamente dentro, pongamos un caso civil, un código civil, se dice este contrato es una locación de servicio, una locación de obra, o este hecho es un delito con culpa y no con dolo preterintencional. En fin, se hace la subsunción y esa operación no está regida por el principio de jerarquía normativa, no es un mecanismo para afianzar la primacía o la superlegalidad de la Constitución en términos del artículo 31 de la Constitución, sino lo disciplina la regla de la pertinencia aplicativa. Se descarta la aplicabilidad de una norma porque no aprende la situación de la vida que comprende la norma. El enunciado no la comprende otra norma. La norma correctamente aplicada desplaza la incorrectamente mencionada o posible de aplicación. Una es la pertinente, otra es la no pertinente, pero no significa esa operación que una sea, decir que una sea la válida y otra la inválida. La norma no descartada a partir de la operación que constituye el iura no tiene ninguna mácula, ningún sobrecastigo, simplemente se la desaplica porque la pertinente es otra. En el caso del ejercicio de control de constitucionalidad, de lo que se trata es que hay una norma que es pertinente, es la aplicable al caso, y se la desplaza privándole de efectos porque infringe una norma superior, la constitucional. La operación consiste en la remoción, sanción de invalidez, privación de efectos para el caso, y esa norma tiene esa mácula, por más que el ejercicio del test de constitucionalidad entre nosotros no sea abrogatorio, no solo por la autoridad institucional del presidente, sino por la coherencia del sistema jurídico, seguramente seguirá siendo descalificada por el mismo tribunal. En cambio, la norma no aplicada porque no es pertinente podrá ser perfectamente aplicable porque no tiene ningún reproche, no merece ninguna descalificación. Estamos en presencia de dos operaciones totalmente diferentes, más allá del significado institucional que una y otra tienen. Lejos de la última ratio,
La operación en que consiste el Viura es común, cotidiana, normal, no es excepcional, es de todos los días, es ni más ni menos que el ejercicio de la subsunción. En conclusión, este tema, como ven, tiene algunas aristas. Creo que el control oficioso no está vedado en algunos casos, pero dista de ser el principio. Los planteos constitucionales surgen de la creatividad de las partes, yo diría más bien de la creatividad de los letrados, que son los que plantean normalmente las cuestiones constitucionales. Eso ocurre en la experiencia jurídica. En la variante más extrema hay un supuesto que no les mencioné, que será objeto de alguna otra charla, si lo desean, que es el supuesto en el que el Poder Judicial, las Cortes, en este caso no cualquier juez, porque no es difuso este supuesto, descalifican una ley o un reglamento sin causa judicial por vía de acordada. No me refiero a este supuesto, me refiero a los casos en los que hay causa. Y por supuesto que cuando aludimos a que el control oficioso no procede como principio, no estamos exigiendo que el pedido de parte sea un formulario ritualista de palabras claves, sino simplemente basta con que se manifieste la oposición a la aplicación de la norma. Entre tanto, las cuestiones vinculadas a derechos disponibles, planteos tardíos, peticiones infundadas, siguen siendo resueltas con la lógica matricial del recurso extraordinario federal, que ha impregnado desde su comienzo el sistema de control de constitución entre nosotros, y que olvidarlo genera algunas de las confusiones que he tratado de evitar en esta exposición. Muchas gracias. Buenas tardes. El día 5 de marzo se dictó una sentencia importante de la Corte en relación con un tema que nosotros tratamos el día 7 en el Colegio de Pergamino, en el Colegio de Abogados de Pergamino, y que no habíamos tenido oportunidad de leer ni de estudiar, de modo tal que me ha parecido conveniente incorporar a la actividad, al documento de la actividad celebrada, al documento audiovisual de la charla que mantuvimos en aquella oportunidad el día 7, alguna explicación somera sobre el alcance, las consideraciones fundamentales de esta causa, que es un nuevo antecedente en una larga saga de pronunciamientos dictados por el máximo tribunal. Me estoy refiriendo a la sentencia correspondiente al caso Perret, dictada por la Corte el 5 de marzo, como les dije, del año 2024. Vuelve a afirmar aquí, en el discurso y en la praxis, la pertinencia de la revisión oficiosa de las normas, la validez constitucional de las normas legales o reglamentarias tras una larga serie de sentencias o bien orientadas en un sentido diferente o por lo menos limitadoras del ejercicio de la potestad oficiosa jurisdiccional, fruto de una muy estrecha mayoría, una ajustada mayoría de 3 votos integrados con un conjuez de Rosati, Maqueda y el conjuez contra 2 votos disidentes de Lorenzetti y Rosenkrantz. La sentencia descalificó una regla tradicional del ordenamiento como es el artículo 1078 del Código de Vélez, que como ustedes bien saben, en orden a la acción resarcitoria por daño moral, limita la legitimación al damnificado directo y si del hecho hubiere resultado la muerte de la víctima, solo admite la legitimación activa de los herederos forzosos. Esta precedente viene a descalificar de oficio la norma para acoger la pretensión resarcitoria por daño moral formulada por los hijos de la cónyuge de la víctima, que eran a la vez hijastros del fallecido. La víctima obviamente tenía in re ipsa acreditados los daños, en cambio estos coactores tenían excluida por la norma la
accesibilidad a la jurisdicción para reclamar el daño moral. En la causa entonces tramitaba una pretensión resarcitoria en jurisdicción originaria del tribunal contra la provincia de Buenos Aires y el Estado Nacional, condenándose a la primera por el hecho de que los proyectiles de la balacera que impactó sobre la víctima pertenecían a las fuerzas de la policía de la provincia de Buenos Aires. Los hijos de la cónyuge de la víctima habían convivido con esta durante su más pequeña infancia, manteniendo un trato paterno-filial, un trato equivalente al de padres e hijos, equivalente al de una familia convencional. Los jueces que formaron parte de la mayoría sostuvieron sobre esta base de interrelación, sobre la base también de la reconfiguración del concepto moderno de familia, ella trasciende los confines de la formalidad, y en función al derecho a la reparación que tiene toda persona, según interpretaron, surge del artículo 19 de la Constitución, sostuvieron la invalidación de la norma, no obstante que la actora no reclamó la inconstitucionalidad de ese precepto. Nada dijo sobre ese punto. Los jueces Lorenzetti y Rosenkrantz, en cambio, como dijéramos, resistieron o disintieron con la declaración de inconstitucionalidad. En primer término, consideraron en principio viable que el legislador fijara distinciones a la hora del universo de los reclamantes para no multiplicar los daños o los riesgos patrimoniales en cada situación jurídica. Pero más allá de eso, sostuvieron que la descalificación de oficio no procedía porque estaba esta, en todo caso, supeditada a la configuración o existencia de una inconstitucionalidad, de una invalidez, de una infracción palmaria, y a que no se viera alterado un cierto criterio de igualdad de trato entre las partes del proceso, y sostuvo que ninguna de las dos condiciones se abastecían o cumplían positivamente en este caso. Al exponer las notas que justificaban esta conclusión que había adelantado el voto minoritario, señalaron las siguientes. En primer lugar, el artículo 1078, como les dije, obstaba de suyo el reclamo de los actores, quienes no habían expuesto fundamento constitucional alguno para levantar la interdicción que suponía la norma, dando la posibilidad, por ejemplo, a la demandada de aducir razones para justificar la pertinencia, la validez de esta restricción. En segundo lugar, que la Corte había rechazado en otras ocasiones planteos contrarios a la validez del artículo 1078, de modo que no parecía acertado aducir la existencia de una ilegitimidad constitucional, de una inconstitucionalidad ostensible, manifiesta, grosera, palmaria, cuando el propio tribunal se había expedido en sentido de la constitucionalidad de esa norma. Por ejemplo, esto ocurrió en el caso Lima del año 2017, en el que por remisión al dictamen de la Procuración, la Corte revocó una declaración de inconstitucionalidad del artículo 1078 en cuanto excluía de legitimación a los padres y a los hermanos de la persona dañada. También lo hizo en el caso González del año también 2017, revocando una sentencia de la Cámara de Apelaciones que había reconocido la legitimación también al hermano. Y en otro caso González del año 2021 se había expedido en similar sentido. Pues bien, junto con esta posición agregó tres factores convergentes. En primer lugar, la inviabilidad de acoger una descalificación constitucional, alterando el equilibrio de las partes del proceso, que debe mantenerse durante toda la duración, la tramitación del litigio. Por otro lado, que en función a lo recién dicho,
la parte demandada debía tener la chance, o la parte más genéricamente dicho, la parte afectada por la declaración de inconstitucionalidad, normalmente puede ser la demandada, pero no puede ser necesariamente ella y solo ella, sino en algunos casos puede ser la parte actora o un tercero interesado, coadyuvante que intervenga en el pleito, debe tener la ocasión, la chance, la oportunidad de argumentar en favor de la validez de la norma que el tribunal habrá de descalificar, pues de lo contrario recibirá una descalificación sorpresiva. Se enterará recién en la sentencia de que la norma sobre la cual nadie se quejó devendría o sería inconstitucional. Esto afectaría el principio claramente de igualdad entre las partes, de contradicción, de bilateralidad y finalmente también el principio de congruencia asociados todos a la garantía del debido proceso en juicio, la tutela judicial efectiva. Ahora bien, en el desarrollo argumental de la disidencia, pareciera que la alusión al carácter palmario apunta a la infracción, al vicio de inconstitucionalidad, al incumplimiento que origina la infracción, la invalidez, la reprochabilidad constitucional. Esto guarda una cierta familiaridad con la línea jurisprudencial tradicional de la Corte, conforme a la cual, para declarar la inconstitucionalidad de una ley, hay que acreditar su repugnancia manifiesta con una cláusula o disposición o principio constitucional y una incompatibilidad entre ambos enunciados inconciliable. De ser así, habría una cierta, pequeña, quizás tal vez, modulación diferencial que hacer entre el uso del vocablo palmario, en el sentido adverbial en Rodríguez Pereira y en un sentido de un calificativo que pareciera referirse a una cosa parcialmente distinta en esta minoría del caso Parret. En efecto, en el conocido precedente Rodríguez Pereira, la Corte se expidió en los siguientes términos. La declaración de inconstitucionalidad se encuentra supeditada a que en el pleito quede palmariamente demostrado que se irroga a alguno de los contendientes un perjuicio concreto, es decir, un gravamen concreto, por el desconocimiento o una restricción manifiestos en su garantía, título, derecho o prerrogativa fundados en la norma de la Constitución. Es justamente en estos casos la actividad probatoria de los contendientes, así como el tenor, la fundabilidad de sus planteos argumentales, los que permiten evidenciar ese gravamen y poner de manifiesto la infracción constitucional, pero a través de la ostensibilidad de la lesión a un bien jurídico, a una situación jurídica subjetiva. A tenor de este pasaje, aquello que debiera ser manifiesto, evidente, ostensible, es primeramente el gravamen, aunque esto debería ser un posterio, ¿no es cierto? Mientras que en el voto de minoría, el carácter manifiesto es predicado o gira en torno a la infracción en sí, a la inconstitucionalidad en sí. No siempre la inconstitucionalidad luce ostensible o manifiesta, ni se devela de primeras por el simple cotejo de los textos normativos implicados. A veces hay que establecer y concluir un juicio negativo derivado de una prueba concluyente sobre determinadas circunstancias o extremos de hecho, por ejemplo, para establecer la confiscatoriedad, ciertos casos de irrazonabilidad, de falta de proporción, o bien, en algunos casos, excepcionalmente, de indefensión. De todas formas, la lectura de los párrafos pertinentes no arroja conclusiones tajantes ni permite sostener demasiados criterios útiles como para deducir del distingo alguna consecuencia realmente trascendente. Por ejemplo, si la minoría estuviese afirmando que no existe otra posibilidad de descalificación constitucional oficiosa sino media una infracción manifiesta. Esto, que no llega a decirse de modo rotundo, sí que sería una variable a tener en cuenta, una derivación importante de esta sentencia del caso Parret. Pero probablemente más trascendente, y esto es afirmado con bastante claridad en el fallo, sea la advertencia que se hace en el voto de minoría acerca de que las declaraciones sorpresivas de inconstitucionalidad no son procedentes.
en sintonía con ello, se hace una correcta reivindicación del equilibrio y la igualdad de trato que debe guardarse entre las partes a la hora de establecer un escrutinio constitucional. Equilibrio y igualdad de trato que suponen al mismo tiempo un factor limitativo del escrutinio oficioso en resguardo del debido proceso. En suma, esta sentencia de Perret nuevamente mantiene vivo el debate e incorpora algunas perspectivas parcialmente novedosas que permiten continuar con el análisis de un tema que parece no acabar nunca. Por mucho que la decisión que se adoptó se enrola en una tesis de recuperación de la fuerza obligatoria del carácter de orden público y consecuentemente del deber jurídico de pronunciar la inconstitucionalidad de una norma contraria al plexo constitucional, pues si bien esto es así, el contenido de la disidencia aporta elementos bastante considerables, muy importantes diría yo, para afirmar una cierta provisionalidad en los pasajes más rotundos del criterio de la mayoría, o por lo menos permiten esos elementos que proporciona la minoría enarbolar o construir nuevos argumentos que permitan sostener una fuerte o seria refutación a la posición sostenida en este caso por la mayoría. Finalmente creemos que con esta precisión, con esta breve y esquemática descripción, podemos ir cerrando el capítulo del ciclo jurisprudencial que se inició con fuerza, con vigor, en el año 2012 con la sentencia Rodríguez Pereira, y esta pieza es una de las que terminan de engarzar en un terreno de la casuística en un sentido excepcionalmente favorable a la invalidación oficiosa y que cuenta además con unas acotaciones significativas y muy provechosas seguramente a mediano plazo que están expuestas en el voto de la minoría que les acabo de señalar. Como siempre, algunas minorías, o como suele ocurrir con algunas minorías, quizás, tal vez, sean las mayorías de mañana. Muchas gracias.